Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al domingo número 29 del tiempo ordinario. La lectura está tomada de San Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. Y se nos invita a reflexionar sobre esa sentencia de Jesús: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una sentencia muy antigua, pero siempre actual. En primer lugar, sabemos por el mismo Evangelio que se unen dos fuerzas contrarias para atacar a Jesús. Es decir, por una parte los herodianos, que eran pro Imperio Romano, y por otra parte los fariseos, que eran o estaban en contra del Imperio Romano, pero aún siendo fuerzas contrarias, como tenían como enemigo común a Jesús, deciden aliarse para atacarle con una pregunta, encontrar un fallo en Jesús y poder así acusarle y luego prenderle, como en efecto sucederá al final del Evangelio. En la narración de la Pasión vemos cómo Jesús efectivamente logra ser atrapado por ellos. Esto nos indica un poco que no solamente en aquel tiempo, sino ahora también, siempre la iglesia de Jesús, o Jesús a través de la iglesia, va a ser atacado por las diversas fuerzas contrarias, y que no nos extrañe porque siempre pues la iglesia va a ser perseguida, con lo cual encontramos también que en esos momentos de persecución es cuando la iglesia también puede dar testimonio más fuertemente de nuestra creencia en Jesús. Llama poderosamente la atención que estos personajes, para poder encontrar un fallo en Jesús y para poder propiciar la pregunta que le van a hacer, ante todo comienzan con una alabanza hipócrita. Le dicen lo siguiente: Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios y que no tienes respeto humano ninguno, pues no actúas por favoritismo. Es decir, reconocen en Jesús que es un maestro en primer lugar, le reconocen también su veracidad, es decir, que era una persona que anunciaba la verdad por excelencia, y además también le reconocen como una persona que no tiene doblez, que va por la calle del medio, como solemos decir, y que no tiene ningún interés particular en caerle bien a nadie, sino que anuncia el reino de Dios. Pero evidentemente lo hacen de forma hipócrita para abrir paso a la pregunta capciosa. Jesús, que no es nada tonto, por supuesto capta inmediatamente tanto la hipocresía como la malicia de su pregunta. Y antes de responder les va a pedir una demostración, es decir, le va a pedir una moneda del tributo al César, y en efecto ellos se la van a mostrar. Hay que tener en cuenta que en el templo de Jerusalén, que era donde se encontraban en este momento, en esta conversación, no se aceptaban las monedas del César. Por lo tanto, la persona que iba a hacer un sacrificio tenía que hacer el cambio de la moneda para poder depositar en las arcas del templo las monedas que sí eran permitidas, que no tenían ninguna imagen humana de ningún rey, sino que tenían otro símbolo, porque para los judíos no era permitido que ninguna moneda de ellos tuviera alguna imagen humana. Sin embargo, estos personajes, tanto los herodianos como los fariseos, le muestran la moneda en efecto a Jesús. Y esto no quiere decir que Jesús quiera con este gesto despreciar el dinero, sino sobre todo hacer caer en la cuenta a estas personas que ellos, particularmente los fariseos, son partidarios del Imperio Romano también, porque llevan sus monedas. Esa es la demostración que Jesús quiere hacer, y lo logra. Pues llevando la moneda romana están demostrando que reconocen como soberano del país precisamente al César, al emperador. Luego de esta demostración Jesús va a pronunciar la sentencia: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con ello ciertamente está reconociendo que hay que pagar los impuestos y también la autoridad del César, del emperador, pero también está poniendo límite, porque está reconociendo a Dios como el Todopoderoso, al que toda criatura tiene que rendirse, y por lo tanto le pone límite al poder humano. Con esta sentencia Jesús está enfatizando y contraponiendo la transitoriedad, la caducidad del poder del César con la soberanía absoluta y la duración eterna del reino de Dios. Es decir, los poderes de la tierra siempre terminan pasando y el poder de Dios siempre queda. Y por lo tanto es el poder absoluto que debe determinar siempre nuestras decisiones fundamentales en la vida. De esta sentencia, evidentemente, no podemos hacer una generalidad y aplicarla a todos los casos donde tengamos que reflexionar sobre la relación del ser humano con el Estado, ¿verdad?, o con el gobierno y con Dios.
Es decir, cuando el poder terrenal entra en conflicto con el poder divino, siempre nosotros debemos optar por el poder divino antes que por el poder terrenal. Ciertamente, ante esta respuesta de Jesús, sus enemigos quedan en primer lugar sorprendidos y luego se tienen que reconocer como vencidos por Jesús. Pero también es cierto que la hostilidad contra él crece y que de hecho ellos van a seguir planificando hasta el punto donde logren atrapar a Jesús. Una enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que los cristianos, los creyentes, siempre podemos iluminar con el evangelio la situación política que estemos viviendo. Pero también es cierto que no debemos, a partir de este evangelio, parcializarnos por ninguna opción política. Simplemente iluminar y buscar la verdad desde el evangelio para poder tomar nuestras decisiones en el ámbito político, pero también en el ámbito cultural y en todas las facetas de la vida de la sociedad. En resumen, podemos decir que nuestra opción política nunca debe llegar a deformar el evangelio, porque muchas veces podemos caer en la tentación de querer hacer política dentro de la iglesia y eso nunca lo debemos permitir. A diferencia de las monedas romanas o del dinero actual, que siempre va a llevar grabado la figura o la cara de una persona importante o de un político, la imagen de Dios no está grabada ni en oro ni en plata, aunque podamos llevar alguna medallita con nosotros o alguna imagen, sino que su imagen, su ser, está grabado sobre todo es en la persona misma, en el ser humano, en el corazón del creyente. Por lo tanto, esto nos debe llevar siempre a estar conscientes de que nuestra vida debe reflejar siempre la imagen de Dios, los sentimientos de Cristo, el amor de Dios, que es lo que nos hace realmente verdaderos humanos. Es decir, lo divino, el amor de Dios, es lo que nos hace realmente ser cada día mejores personas. Esto nos lleva a una pregunta obligatoria. ¿A quién le pertenezco? ¿Pertenezco al mundo o pertenezco a Dios? Pues nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido también consagrados a través del bautismo, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, cada vez que pecamos, cada vez que tendemos hacia algo que no es lo propio de la doctrina cristiana, estamos siendo infieles a esa consagración, a esa pertenencia a la cual nos comprometimos el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, le pedimos al Señor que seamos fieles a esa consagración que hemos recibido en el bautismo y que seamos fieles a quien le pertenecemos, es decir, al Señor Todopoderoso. Y que la bendición de Dios, que es amor, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.